Este episodio de hoy he decidido hacerlo a pesar de las advertencias. Me refiero a que probablemente muchos de los que ahora me ven y escuchan tienen una posición tomada sobre lo que fue el final de la vida del talentoso rapero venezolano Tyrone González, conocido como Cancerbero. En este episodio les mostraré la deliberada modificación de la verdad de un abusador de su poder. Es una historia plagada de sobornos, alteración de informes, torturas para lograr confesiones dirigidas en medio de la presión y el atropello a funcionarios y la condena de inocentes. ¿Y quién es la cabeza de todo esto? El fiscal Tarek William Saab. Y es importante que se queden hasta el último minuto. Para los pocos que desconocen quién es Cancerbero, artísticamente hablando, se lo resumo a través de lo que publicó por la afamada revista Rolling Stones, quien seleccionó a Cancerbero para encabezar la lista de los 50 mejores raperos en español de los últimos tiempos. Su nombre real era Tyrone José González Orama, quien nació en Caracas el 11 de marzo de 1988, pero realmente creció en el estado Aragua. Con Cancerbero como nombre artístico, Tyrone quiso aludir a Cerbero, el guardián del inframundo de la mitología griega, y con el prefijo Can buscó remitir al perro, reforzando así la idea original. Los estudiosos de Cancerbero afirman que identificarse con ese nombre es una declaración de identidad coherente con una voz que se movió entre la vida y la muerte, conciencia y oscuridad, una oscilación develada a través de sus letras que transitan en un tono filosófico, aludiendo a la muerte y a la existencia, aunque sin evadir la crítica social. Cancerbero falleció la madrugada del 20 de marzo de 2015 en la urbanización Andrés Bello, edificio Camino en Maracay. Cayó desde un piso 10 y las experticias objetivas, y hago énfasis en esto, las evidencias científicas confirman que perdió la vida en una reacción violenta, presumiblemente consecuencia de una crisis psicótica mediante la cual asesinó con numerosas puñaladas a Carlos Molnar, bajista de la banda de Reedición, y luego se lanzó a través de una ventana de la casa de Natalia Améstica, quien fungía como una especie de productora y también era pareja de Carlos Molnar, asesinado con un cuchillo de su cocina. Este caso ha mostrado una realidad inquietante. El fiscal Tarek William Saab logró convencer a muchos venezolanos y extranjeros de que Cancerbero fue asesinado. Su historia la terminó de armar e hizo pública más de 8 años después de su muerte, en 2023, siendo fiscal general de la República. Lo hizo no solo desde su oscuro y perverso fanatismo, sino también para montarse en el alma emocional de los seguidores del rapero venezolano, quienes se han resistido a admitir que Cancerbero asesinó a un amigo y que después se suicidó. Análisis post-mortem registraron que Cancerbero había consumido una importante cantidad de marihuana, pero lo fundamental son sus antecedentes emocionales con inclinación a la paranoia, lo que apuntan a un brote psicótico. De hecho, cercanos a él, incluidas exparejas, me refirieron para este trabajo de investigación sobre episodios en los que manifestaba una clara manía persecutoria. El caso se investigó y la conclusión fue que se trató de un homicidio-suicidio. Pero Tarek, decidido a ganar simpatías, construyó a cargo de la jefatura del Ministerio Público una hipótesis con la que ha llevado a prisión a 9 personas inocentes, destruyendo sus carreras y a sus familias, todo por su ego enfermo y por su indudable fanatismo exacerbado como para robarse unos huesos de Cancerbero en el acto de sumación, según me aseguraron fuentes confidenciales. Lo que realmente sucedió, es decir, la versión de homicidio-suicidio, está soportada en los análisis y evacuación de pruebas de especialistas intachables, entre ellos un equipo de psiquiatría forense que no dejó lugar a dudas de lo que les estoy diciendo. Quiero precisar que este tipo de informes suelen ser una sólida inferencia técnica sobre el estado mental del sujeto
usualmente basadas en entrevistas, conducta previa, entorno y, si la tiene, su historia clínica. El estudio del talentoso rapero se extendió incluso a algunos de sus temas, como Tripolar del álbum Apa y Can del 2013 de Canserbero y Apache, que expresa en parte de sus letras: muchos dicen que estoy loco y tal vez un poco, a veces pienso tener un mecanismo intenso dentro del coco, la doctora dice que me debo medicar. Muchas otras evidencias soportan que dolorosamente Canserbero se suicidó en un delirio donde ya alucinaba. Y les digo algo más, los familiares estaban al tanto. De hecho, en una reunión donde conversaron con un grupo de especialistas, incluidos psiquiatras, ellos entendieron por qué no había dudas del suicidio. Pero no solo el aspecto psiquiátrico sustenta la investigación desde el 2015. El análisis de sangre que fue realizado ha sido considerado como uno de los más completos que se ha hecho en la historia criminalística de Venezuela. Esa evaluación apunta a que Canserbero, en un brote psicótico, apuñaló con un cuchillo muchas veces a Carlos Molnar y luego caminó hacia la ventana, dejando en su camino las huellas de sus pies claramente marcadas en un inmenso charco de sangre. Los investigadores del caso reconstruyeron cada detalle. Incluso lanzaron un modelo anatómico desde el mismo lugar de los hechos para ver cómo caía, y coincidió perfectamente con la ruta del cuerpo de Canserbero. Pero la versión impuesta por Tarek es que Natalia anestesió al rapero con pastillas, versión incoherente porque eso habría ocurrido mucho antes de los hechos, y que Natalia fue varias horas después, a las 5 de la madrugada aproximadamente, cuando Tyron asesinó a Carlos y luego se suicidó. Todo según Tarek William Saab, quien no tuvo empachos para inventar también unos funcionarios del SEBIN que habrían aparecido con su hermano Guillermo para cambiar la escena del crimen y convertirse en cómplices. Pero estos supuestos cómplices nunca fueron citados, y no lo fueron porque no existían. Fue entonces cuando la narrativa del fiscal entonces la agarró contra los investigadores del CICPC, policías y patólogos. Todos los análisis derrumban la hipótesis de que a Canserbero lo lanzaron después de asesinarlo a cuchilladas. Los expertos probaron que las lesiones de Canserbero ocurren durante la ruta de la caída y prueban que estaba vivo en el descenso, es decir, cuando él salta, sus huesos tenían consistencia, es decir, tenían vida. Si, tal como dijo Tarek William Saab, Natalia lo hubiese lanzado después de asesinarlo, los huesos de Canserbero habrían perdido su irrigación y su capa esponjosa, por lo tanto, se habrían partido en la caída como anime, como una galleta. Esto es la clave del análisis, y los patólogos determinaron que los huesos de Tyron tenían reacción vital. El mismo Target lo comentó durante la exhumación del 23 de noviembre de 2023, desconociendo que justamente ese examen forense es una prueba que en un juicio justo dejaría libre a los inculpados. No hay ninguna, absolutamente ninguna evidencia de un tercero en la escena. En ese charco de sangre no hay ni una sola huella de otra persona, a menos que alguien levitando pasó por allí. Cuando Canserbero cae, su cuerpo se va golpeando con objetos, entre ellos un aire acondicionado, para finalmente caer sobre una reja de púas. Literalmente su cuerpo quedó engarzado, de ahí las heridas cortantes. La investigación no tiene ningún cuestionamiento científico. Cuando muere Canserbero en el 2015, Tarek ejercía como defensor del pueblo y, en el caso y su interés, lo activó entonces en el 2023, ya empoderado como fiscal, con el ego cruzando el cielo y disfrutando especialmente el mundo de la farándula. Y allí encontró la oportunidad de agarrar pantalla y entonces reabrió el caso. Judicialmente, este reciente proceso
reabierto sobre la muerte de Cancerbero desborda en irregularidades procesales coherentes con la indefensión que han vivido miles de ciudadanos atropellados por el régimen madurista, muchos de ellos aún en las mazmorras venezolanas, sin derecho a juicio justo, sin derecho a la defensa, e incluso bajo desaparición forzada, siendo torturados. El asunto no es nada menor. A través de la perversa manipulación de este caso, Tarek William Saab pretendió ganar simpatías y con ello potenciar su liderazgo en beneficio de su ego, aprovechándose además para mostrarse útil ante su jefe Maduro. La operación ha tenido consecuencias, ha llevado a prisión a gente inocente. Los hermanos Améstica fueron forzados bajo tortura a declararse culpables por un crimen que no cometieron y con ello han dejado a Lucas y Miranda, hijos de Natalia, sin su madre, así como 3 hijos de Guillermo sin su padre. La injusticia se extiende hacia 7 inocentes más cuyo único pecado es estar en el lugar y el momento equivocado, como Sol Ángela Mendoza, anatomopatóloga forense con una hoja impecable de 40 años de ejercicio profesional, miembro del Ejército de la Legión de María y Sagrado Corazón de Jesús. Desde hace poco, en casa por cárcel, Sol Ángela más nunca pudo cuidar a su mamá que estaba a su cargo a los 95 años. Durante esta investigación no encontré una sola persona que no hablara de la bondad de Sol Ángela, de sus valores éticos y su sólida preparación frente a los culpables. La versión de Tarek es insostenible. La única razón para que la gente la crea es justamente la manipulación del amor que millones de fanáticos dentro y fuera del país le tienen a Cancerbero, amor ganado por su talento y por su sensibilidad. Como era imposible para el fiscal comprobar su historia con evidencias, se encargó personalmente de torturar a los hermanos Améstica para que se inculparan. Ellos nunca han tenido derecho a un defensor privado. Las patólogas Sol Ángela y Teresa Pinto han sido condenadas por hacer eficientemente su trabajo. En cuanto a los funcionarios CICPC, Edgar Trillo, Gilbert Cruz, Dixon Medina Baldayo y Jonel Toro, se trata de los funcionarios que llegaron a hacer la inspección ocular en la mañana, un técnico y 2 investigadores ahora acusados de haber recibido $10,000 para repartirse entre los 3. No se encontró ni una sola evidencia de ese dinero. En la versión inventada del suceso hay cuentos raros que se quedan en el camino, como el de unos supuestos SEBIN que Guillermo Améstica habría llevado para modificar el lugar del suceso y que después más nunca aparecieron. En este caso, adicionalmente, han implicado a Marcos Protolongo, un comerciante preso tan solo por hacer el favor de recibir las llaves que le dio Natalia para abrir la casa donde vivía Cancerbero a sus familiares que parecían desesperados por llevarse lo de valor que allí había. ¿Qué sucedió realmente? Tyrone llegó a su casa a dormir esa noche, llegó a dormir a la casa de Natalia y Carlos, no era su casa, conversó un rato con Carlos hasta que se fue Carlos a dormir con su mujer. En la madrugada, Cancerbera pateó la puerta de la habitación de la pareja, Carlos y Natalia. Luego se escuchó un estruendo. Natalia, que esperaba en la habitación mientras Carlos trataba de calmarlo, llamó a emergencia. Al salir de la habitación, luego de un estruendo, se encontró a su marido en un charco de sangre. Salió espantada a buscar a los vecinos y son ellos mismos quienes le dicen que alguien se había lanzado. La historia de la novela de Tarek es mucho más larga y enrevesada, involucra a policías cómplices, incoherente en tiempos y ausente de evidencias. Toda una supuesta conspiración de por lo menos 10 personas para asesinar a Cancerbero. Una versión insostenible en un juicio, pero que ha destrozado la vida de muchos. Y hay algo más. Tengo información que agrega corrupción al despreciable montaje. A algunos de los implicados les han solicitado importantes cantidades de dinero para sacarlos del expediente o suavizar su situación.
y a otros les han ofrecido dinero de parte del ex fiscal para que inculpen a los hermanos, a Méstica y al resto de los implicados. Les coloco ahora, para que vean el cierre de este episodio, la confesión de Natalia, detenida en el 2023, registrada durante una madrugada, esposada y con su verdugo dirigiéndola. Luego la voz de su hermano Guillermo hablando con su hija, describiendo la tortura dirigida por Tarek William Saab. También está el testimonio de Elba González, la mamá de la segunda víctima, el bajista Carlos Molnar. Y finalmente les coloco el mensaje de Guillermo, Enrique Améstica y Alicia de las Mercedes Moraga, padres de los Améstica, chilenos con décadas viviendo y trabajando en Venezuela. El día 19 de diciembre del 2023. Estoy haciendo este video para confesarme públicamente de mi responsabilidad con el doble homicidio de Carlos Molnar y Tyron González Cancerbero. El problema empezó en Chile un mes antes, cuando en plena gira supe, después de haber hecho la organización y haber comprado los pasajes para irnos para allá, que no iba a recibir pago por parte de Carlos al respecto. Yo quería que me pagaran los pasajes que había comprado más un porcentaje por haber hecho la organización de dicha gira. También se dio que Tyron, en ese momento Cancerbero, nos expresó de que no quería que lo manejáramos, que lo manejara yo como manager. Aún yo había hecho esa gira de Argentina y Chile y todos los demás trabajos de marketing que había trabajado para sus fechas. Eso me dolió mucho y quedé con mucho sufrimiento interno por el desprecio y que no fui considerada como manager ni como organizadora de esta gira. Se dio la oportunidad de que tenían que ir para mi casa esa noche a grabar unos videos para Panamá. Los niños se fueron con la abuela y se dio la oportunidad para yo hacerles un té. En ese té coloqué Alpran, 2 litros de Alpran de 0.5 en una jarra de té. Ellos bebieron unas tazas cada uno y al momento de quedarse somnoliento yo estaba en la cocina preparando la cena y al llegar Carlos vi cómo estaba y lo ataqué directamente al cuello. Carlos cae al piso, lo ataqué por la espalda y por el brazo y quien me ve es Tyron y se preocupa mucho, pero él estaba también somnoliento. Yo le explico que fue un ataque de ira, que no me pude controlar y él cae en el sofá dormido. Es cuando yo le doy 2 puñaladas en su costado. Sin saber qué hacer, desesperada, llamé a mi hermano Guillermo para que me ayudara a resolver esa situación y él llegó a las 11 de la noche acompañado de 3 funcionarios del SEBIN, los cuales desconozco su nombre, y ellos terminaron de arreglar la escena para que fuera un homicidio-suicidio. Eso quiere decir, a Carlos terminan de darle las puñaladas, mi hermano Guillermo le da 4 puñaladas, el resto lo hacen los funcionarios del SEBIN. El cuerpo de Tyron en el mueble lo traen para la cocina, se le quita la franela, se le da con un tubo por la cara. Guillermo es el que lo hace, mi hermano, y luego de eso nos explican qué es lo que tenemos que hacer, que es lanzarlo por la ventana para terminar la escena del homicidio-suicidio. Llamaron al coronel, vino frente a nosotros y bueno, el tipo dijo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y después nos llevaron, nos filmaron adentro de cada uno su vaina. Nos dejaban ahí, pero amenazante, coñazo, toda vaina. Y después nos pasaron para el fiscal, llegó con todos los fiscales, tranquilo, y nos hizo todos esos videos. Claro, nos dio hasta las 2 de la mañana, hizo todos los videos, repetir escena, todo. Había que decir exactamente lo que yo dije. Así fue, y todos los fiscales ahí, no les importa nada. Yo la percibía feliz, es más, yo le había agradecido varias veces, le he agradecido a Natalia que yo había visto a Carlos Daniel muy feliz con ella. La relación la vi yo muy feliz, muy estable y tanto que
ya hablaban de matrimonio, que iba a ser pronto. Ya me acuerdo que Carlos Daniel salió conmigo a comprar el anillo de compromiso, ¿no? Compramos los dos. Entre ellos nunca vi problemas. Todo era, sí, una familia que funcionaba como familia. Cualquiera de los que nosotros, de que conociéramos a la familia, conociéramos la relación de Carlos con Natalia, puede decir lo mismo que yo. Sobre los ciudadanos chilenos en Venezuela. El alto gobierno ha tenido que ver con esto y ha visto el expediente y conocen de esto. Sin embargo, nunca hemos sabido nada que el gobierno, ¿cierto?, chileno haya puesto atención a este drama familiar. Nosotros hicimos lo imposible para poder, digamos, que nuestro abogado de confianza pudiera defender en esta causa a mis hijos. No fue posible. Eso fue una defensa de un abogado que puso el Estado, pero que nunca le dimos la cara. Tratamos de verlo, nunca pudimos. No hubo ninguna defensa, o sea, ellos fueron linchados públicamente, siendo absolutamente inocentes. Aquí actualmente la Cancillería está el expediente de esa situación completo, con todo su detalle, donde se puede ver claramente la injusticia total. Este mensaje lo queremos dirigir fundamentalmente a las autoridades chilenas, a las nuevas autoridades chilenas, fundamentalmente de la Cancillería y a todos aquellos que tengan que ver con derechos humanos. Nosotros somos Guillermo y Alicia, chilenos residenciados en Venezuela durante 52 años. Tenemos 2 hijos detenidos y presos y sentenciados en Venezuela ya durante 27 meses por delitos nunca cometidos por ellos. Nosotros queremos que el nuevo gobierno se aboque a esta situación, le dé importancia a esto que para nosotros es una tragedia familiar bastante grande. He preguntado sobre ellos a la gente de Maracay, donde construyeron su vida, y todos me hablaron bien de esa familia. En torno a ellos han intentado además crear una leyenda negra que ha pretendido relacionarlos con Tarek El Aissami. Todo es mentira, pero así son. Nos vemos en el próximo episodio. Activen su campanita para que les avise cada vez que lancemos un nuevo capítulo. Gracias por acompañarme, por suscribirse y por tanto cariño.